¿Cómo y desde dónde se planifican los territorios? ¿Y si estamos planificando adecuadamente los territorios? Preguntas que abordaremos hoy frente a frente y cortésmente. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, programa que emitimos desde acá, desde el canal local Conecta. Hoy vamos a hablar de planificación de territorios y para eso me acompaña la doctora Diony Henao Calle, quien es abogada, especialista también en Derecho Público y además es magíster en Gobernanza de Entidades Territoriales de la Universidad de Lorenza en Francia. Una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito académico y también público. Pues Diony, bienvenida, qué rico que esté con nosotros en nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Camilo, complacida de estar aquí contigo. Muy bien, Diony, vamos a empezar a hablar sobre planificación y al inicio planteaba yo algunas preguntas que tienen que ver desde dónde, cómo se planifican los territorios. Normalmente nosotros creemos que la planificación de un territorio, en el caso de las entidades públicas territoriales como son las alcaldías, las gobernaciones, están ligadas siempre a un plan de desarrollo, a un plan de gobierno, pero digamos que la planificación tiene que ver más con otros aspectos que no son tan momentáneos, tan de vigencias, sino que tienen que ver con algo más desde la perspectiva, desde los factores. Y quisiera que empezáramos hablando justamente y en el contexto que estamos viviendo de pandemia, de cambio climático, de todos estos retos, pero además todas estas incertidumbres que hay en torno a lo que puede ser la planificación, cómo pensar el territorio, cómo entender la planificación. Primero, lo primero que habría que decir con relación a la planificación de los territorios es la planificación es un acto de previsión. Digamos que ese es el concepto más amplio o lo más general que podemos decir acerca de la planificación, es que es un acto de previsión. Y ahí entonces retos que tienen los territorios en tiempos de incertidumbre como los que atravesamos actualmente, no solamente por el fenómeno de la COVID-19, sino por otros fenómenos que estamos experimentando, como el cambio climático, por ejemplo, que no hay que olvidar en medio de la emergencia porque es de gran envergadura y quizá de unos efectos un poco más nefastos que los que estamos experimentando actualmente. Entonces, los retos que hay en el ámbito de la planificación de los territorios está relacionado con el cambio. Y frente al cambio, entonces, hay varias actitudes que pueden tomar los territorios. Y los territorios, por supuesto, entendidos como un escenario gestionado por los gobiernos territoriales. Entonces, en últimas, son retos para los gobiernos territoriales. Y frente al cambio hay distintas actitudes. Una de ellas puede ser sufrir el cambio. Eso es una actitud, digamos, pasiva. También hay otra actitud que es actuar de emergencia. Eso sería una actitud reactiva. Pero también hay una actitud que está relacionada con la preparación para los cambios futuros que se van a producir. Y esa preparación entonces es lo que se denomina la preactividad. Pero también hay una muy importante y muy interesante, sobre todo en temas de planificación, y es la provocación del cambio, provocar los cambios futuros, porque cuando hablamos de planificación estamos hablando de futuros. Provocar el cambio. Y esa entonces es una actitud que se conoce como una actitud proactiva de los territorios. Entonces, los retos están en las tres últimas, ¿cierto? En la actuación de emergencia para reaccionar a situaciones
no previsibles o a situaciones por lo menos de emergencia, que pudieron haber sido previsibles, pero son de emergencia, y las actitudes de preactividad para prepararse para los cambios que van a suceder y que son previsibles. Eso es importante, porque hay cambios que no son previsibles, pero la mayoría de los cambios en los territorios son previsibles. Y provocar cambios. Ahí están los retos para los gobiernos territoriales en función de la planificación territorial. Y creo que indudablemente tiene que haber una transversalidad o un cruce de información en torno a lo que se puede, digamos que incidir directamente desde lo local, pero también entendiendo que hoy en un mundo globalizado, en un mundo donde cada vez lo que pasa en otro continente incide en su propia casa, en su propio barrio, cómo esos modelos de prospectiva, digamos que tienen que irse implementando desde esa mirada, o sea, desde esa mirada que a veces pensamos que eso no tiene que ver conmigo, eso es por allá en otro país, eso es en otro departamento, eso es en otro municipio, eso aquí a mí no me llega. Creo que ahí tenemos como ciudadanos una tarea muy importante y obviamente los entes, las entidades que están al frente de los territorios tienen que ser muy conscientes de eso. Así es, y de hecho esa perspectiva de que lo local ya ocupa un lugar en el campo de la globalización tiene un nombre, se llama, o sea, digamos, inició o se ha ido afianzando un poco con lo que inicialmente eran los objetivos de milenio, hoy los objetivos de desarrollo sostenible, y es la glocalización. O el concepto de lo local, que no son exactamente lo mismo, pero se comunican muy bien. Y básicamente es entender que lo local, la posición en el mundo de lo local, es decir, de los territorios, cambió. Y cambió para transformar la lógica de la planificación. Ya no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es más o menos esa la lógica de comprender los territorios, pero no solamente de comprenderlos, sino de provocar cambios a través de procesos de prospectiva. La prospectiva involucra especialmente esas dos actitudes de preactividad, que es la preparación al cambio, y la proactividad, que es la provocación del cambio. Normalmente en tiempos de crisis prevalece la reactividad, pero en tiempos o en modelos de crecimiento prevalece la preactividad y la proactividad. En el campo local, esas dos actitudes son las que van a generar a los territorios una dinámica que se inserta dentro del mundo, porque ya no hablamos de municipios, de ciudades, hablamos en términos generales. Cuando yo me refiero de ciudades, me refiero también a municipios, de ciudades para el mundo. Entonces, de eso deben ser conscientes los territorios y quienes los planifican, porque los impactos y las decisiones de planeación que se toman deben estar en función de eso. Y normalmente las decisiones que se toman hoy van a materializar sus efectos o sus resultados en tiempos completamente diferentes a los cuales, en los cuales se tomaron. Entonces también hay la pregunta para los gobiernos es, ¿están gobernando para el presente o están tomando decisiones para gobernar en el presente o para provocar cambios en el futuro? Esas dos cosas hay que equilibrarlas y tienen que pensarlas los gobiernos. Diony, usted tuvo la experiencia de hacer su maestría en Francia, conocer, porque además los países en Francia son muy cercanos, entonces pues hay la posibilidad de conocer, perdón, de conocer algunos de ellos de una manera pues digamos que sencilla, ¿no? Porque tienen poca distancia. Quiero que hablemos un poco sobre esa comparación que podemos hacer en cómo se planifica, en este caso en Europa, en la experiencia que usted tuvo desde su maestría, y quiero ligarlo
a cómo en nuestro país, específicamente la planificación, y reitero, está muy ligada a los planes de desarrollo, a los PBOT, pero a veces se van quedando corta esa mirada, ese enfoque, digamos que esa incidencia real en la planificación del territorio, y aparecen otros elementos como los económicos. Entonces escucha uno que el PBOT se pensó más en favorecer a X o Y sectores. Las leyes en Colombia cambian muy rápido. ¿Cómo se ve esa mirada de cómo nuestro país viene planificando los territorios? ¿Cómo nos vemos nosotros ya desde una mirada como colombianos, políticos, ciudadanos, y esa experiencia que usted tuvo en Europa? Bueno, primero pues digamos que las condiciones para el cambio previsible y para generar condiciones adecuadas de planificación entre Europa y Colombia, los territorios europeos y los territorios colombianos, digamos que una diferencia que uno podría encontrar es sobre todo en términos de perspectivas de planeación, porque las condiciones para generar esos cambios que pueden tener países europeos, nosotros también las tenemos. Colombia y los países del sur también tienen esas condiciones. ¿Qué es lo que sucede o cuál es la diferencia? Los métodos para planear y los tiempos en los cuales estamos planeando. Y eso tiene que ver con dos conceptos bien importantes en general para la gestión de gobierno, y es con relación a las capacidades. Nosotros en este modelo, digamos del sur o latinoamericano, digamos que es un modelo de corto plazo. Y es un modelo, si se puede permitir el término de vista corta. Modelos de desarrollo un poco más acelerado tienen que ver con modelos de vista larga, si se puede llamar. Y eso tiene que ver con ejercicios de prospectiva. En Colombia se han hecho y hemos hecho con éxito ejercicios de prospectiva. Pero digamos que ahí está relacionado con los métodos y con ese concepto que intentaba introducir hace un rato, y es con relación a las capacidades. En Colombia fortalecemos las capacidades gubernamentales y olvidamos o dejamos o digamos no fortalecemos tanto las capacidades institucionales, y son dos cosas distintas, y normalmente en los territorios se tienden a asimilar e incluso a confundir, y son dos cosas distintas. Las capacidades institucionales tienen mayor vocación de permanencia y son las capacidades a las cuales se deben adaptar las capacidades gubernamentales, porque las capacidades gubernamentales son de los gobiernos precisamente, y los gobiernos en Colombia hacen tránsito cada 4 años. Entonces, cuando se prioriza el desarrollo de capacidades gubernamentales, o por lo menos es el que se ejerce, y no se desarrollan capacidades institucionales, es difícil pensar en resultados o que las decisiones tengan resultados a un largo plazo. Entonces es importante o en esa diferenciación sobre la que me preguntabas con relación a lo que ocurre en países que aceleran sus cambios y que aceleran su desarrollo, y otros que no, está básicamente, o una de las razones o de las explicaciones está en las capacidades, en el desarrollo de capacidades, unas gubernamentales, otras institucionales, y esa diferenciación no la ejercemos o no la aplicamos muy bien en Colombia. Muy importante, Diony, todo lo que usted nos plantea, lo que hemos venido conversando hasta este momento del programa. Hoy estamos hablando sobre planificación de territorios, hablar un poco sobre esa perspectiva que se puede fomentar, facilitar, sobre todo por medio de muchas herramientas, insisto, no solo las que convencionalmente se tienen, poder realmente desarrollar una incidencia en lo que queremos para nuestros territorios, que en últimas ese sería el objetivo como tal.
Y quiero justamente bajo eso, Diony, hacerle otra pregunta, y es, muchas veces nosotros como ciudadanos queremos algo para nuestro territorio. Eso puede ser subjetivo en términos de no conocer a plenitud las bondades, la riqueza, las fortalezas, lo que viene para el territorio. Y creo que en esa medida el acceso a la información es muy importante. O sea, normalmente los que planifican, y por eso al inicio del programa decía, ¿quién planifica los territorios? ¿De dónde se planifican? Normalmente es desde los que tienen la información. Yo sé que tal municipio va a tener estas características, y bueno, por ahí se empieza como a desarrollar. ¿Cómo entran los ciudadanos, Diony, en la planificación de los territorios? O sea, ¿cómo las personas como ciudadanos podemos tener una posición de no ser simplemente unos actores que nos van llevando así de una manera u otra, sin nosotros tener realmente una incidencia en lo que queremos para los territorios? Bueno, en eso estaría básicamente en la apropiación. Desde la prospectiva, que es un método de planificación, digamos, la planificación de los territorios no se agota en meros ejercicios de prospectiva o métodos de prospectiva, pero es uno muy útil. Contempla, digamos que hay un triángulo que contempla el método, y la punta de ese triángulo es precisamente la apropiación, y la apropiación tiene que ver con la colectividad. Se dice dentro de esa lógica que es mala idea imponer una buena idea, por muy buena que sea. Entonces, en esa medida, es necesario que haya una especialización de la planificación, pero a partir de procesos de apropiación colectiva. Y cuando hablamos de colectivos, pues por supuesto hablamos de ciudadanía en sentido amplio, es decir, de todas las personas involucradas en las decisiones. Entonces, ¿cómo se hace? A través de la apropiación. Bueno, ¿y cómo se apropia la ciudadanía si no es solamente informando? Pues precisamente ahí es donde tendrá que haber un equilibrio, porque si las decisiones se toman bajo la lógica de arriba hacia abajo, que sería solo tomadas por especialistas, entonces pues van a ser decisiones ilegítimas. Y ya hoy no hablamos de legitimidad de los gobiernos, sino que hablamos de efectividad de los gobiernos legítimos. Entonces, el componente entre efectividad, digamos la efectividad lo da la especialización. Los gobernantes tendrán que o tienen que ser gobernantes que propicien información y conocimiento para la toma de decisiones a los ciudadanos, para que en esa medida los ciudadanos puedan aportar en esas decisiones y contribuir a la toma de decisiones, pero decisiones basadas en datos e información que después de la analítica se convierten en conocimiento, para que no sean decisiones intuitivas. La cultura de datos en los gobiernos territoriales y en general en la toma de decisiones gubernamentales está creciendo, no la tenemos actualmente, pero se está fortaleciendo, y esa cultura de datos va a decir entonces que las decisiones se toman no promovidas por la intuición, que es más o menos lo que estamos haciendo actualmente, sino por la información y los datos. Y esa información y datos tiene que llegar a la ciudadanía, para que para ellos también sea información útil y ellos también generen capacidades de decidir libremente qué es lo que les conviene para su bienestar. Es más o menos esa la lógica. Entonces, la información, la especialización de la información tiene que trasladarse a la ciudadanía bajo un lenguaje propicio para que todos comprendan. Pero sí es cierto, digamos, respetando el principio de soberanía popular, pero es cierto que los gobiernos tienen que ser más inteligentes que los gobernados, pero no para, digamos, dominarlos, sino para digamos, informar decisiones basadas en la especialización. Y en esa medida, Diony, creo que los programas que llevamos hasta el momento acá en nuestro espacio, pues hemos tenido ciertos puntos en común. Hemos hablado de educación,
hablamos también de la pandemia desde una mirada pues, desde lo social, y siempre aparece ese elemento de la información, el elemento de cómo nosotros desde los gobiernos, desde las entidades públicas, a veces se van quedando atrás, por ejemplo, del sector económico. O sea, hoy creo que el mundo, las grandes multinacionales, las grandes transnacionales, están un paso adelante de todo el mundo. O sea, ellos, uno cree que empresas, por ejemplo, como empresas de tecnología, pues resulta que también tienen grandes empresas, por ejemplo, de inmobiliarias a nivel mundial. Y así muchas de estas tienen que ver con otros campos. Entonces creo que ahí tenemos un gran reto los ciudadanos, los gobiernos, para que el territorio esté más en función del ser humano, de las personas, de la equidad, de la naturaleza, y no solo de lo que muchas veces ve uno, y es que pareciera que predominara solo lo económico. Ese es, digamos, el centro de las perspectivas de planeación y es incluso de aplicación de modelos de innovación pública, y es el diseño basado en personas. Y tiene que ver o se comunica con el concepto del desarrollo de capacidades humanas que digamos, lo introdujo al pensamiento público Amartya Sen, y tiene que ver es precisamente con el desarrollo de capacidades de las personas, digamos, que son destinatarias de las decisiones públicas. Cuando el diseño de políticas, programas, planes, se centra en resultados relacionados, digamos, con escenarios, con contextos, pero deja a un lado las personas que van a ser destinatarias de esas decisiones, pues precisamente se van a ver efectos que no van a conversar y que van incluso a generar discordancia entre las expectativas ciudadanas y los resultados que se están produciendo. Entonces, existen métodos, existen perspectivas de planeación que precisamente están orientadas y se denominan diseño público basado en personas. ¿Diseño de qué? Pues de los planes, políticas, de los programas. Planes, ahí sí entran todas las vistas, la vista corta y la vista larga, la planeación de las ciudades a futuro y la planeación de los planes y programas que se ejecutan en un programa de gobierno, en un plan de desarrollo. Ambas, pensar las ciudades y pensar los territorios a corto y largo plazo, necesariamente, y digamos pierde legitimidad internacional en ese mundo global o en ese lugar de la localidad que tienen los territorios. Pensar por fuera de eso, digamos, deslegitima las decisiones, y en esa medida se pierden oportunidades incluso de cooperación. Diony, quisiera que estos últimos 5 minutos abordáramos el tema de cómo existen modelos, nuevas posibilidades para comprender sobre todo lo público, las alcaldías, las gobernaciones, el mismo Estado, la misma presidencia, y creo que tienen que ver mucho con lo que desde muchos campos vienen sugiriendo, que es, digamos, que la parte, lo multidimensional. Hay un concepto que también yo sé que usted maneja muy bien, y es el tema del gobierno multinivel, ¿cierto? O sea, cómo realmente nosotros podemos generar territorios colaborativos, cómo nosotros podemos plantear, digamos, la innovación en esas políticas, en esas estrategias, y sobre todo en la planificación. Sí, la gobernanza multinivel o gobernanza a multiniveles, como también se conoce, es la articulación de los distintos niveles de gobierno para el desarrollo ¿cierto? De distintas cosas. Pueden ser desde programas o pueden ser hasta procesos de planeación regional.
Cuando hablamos de niveles de gobierno, hablamos del nivel local, del nivel regional, departamental y nacional, eso en Colombia. Entonces, ese modelo de gobernanza multinivel invita, más que una invitación, convoca a los gobiernos a generar sinergias, pero a generar sinergias responsables, es decir, asumiendo responsabilidades entre los distintos territorios que se conectan con necesidades que comparten para generar mayores impactos de desarrollo. Por ejemplo, en una región o en un municipio, el municipio del Retiro, por ejemplo, algunos dirían, pero ¿por qué en el Retiro no hay una universidad? Es que yo quiero que en el Retiro haya una universidad, como hay una universidad en Río Negro, como hay, digamos, Llano Grande, en la región hay universidades. No es necesario, bajo ese pensamiento de gobernanza multiniveles, no es necesario que en el Retiro haya una universidad. Es necesario generar condiciones de región para que los habitantes del Retiro tengan facilidad de acceso y condiciones que puedan compartir con la región. Porque si yo tengo una universidad en el Retiro, para 20.000 habitantes, 30.000 habitantes, tengo otra en Río Negro, otra en La Ceja, otra en Montebello. Eso podría considerarse como un absurdo de planeación regional. Entonces, en esa medida, la gobernanza multiniveles lo que significa es una articulación intergubernamental entre distintos niveles de gobierno. Aquí es muy importante saber que no se trata de asumir responsabilidades del Estado, pero en él también van a intervenir los privados. Entonces va a haber una convergencia de actores que van a permitir que los efectos de las decisiones de planeación y de ejecución finalmente tengan un impacto muy importante para todos los territorios o para todos los niveles, porque en esa medida el desarrollo va a ser de gran impacto, va a ser regional, y en esa medida también, desde mi punto de vista, bueno, hay posiciones que están en contra, digamos, de esa articulación intergubernamental o de la asociatividad territorial, que es otra figura, pero también conversan. Eso es positivo desde mi punto de vista, pero también hay puntos de vista en los que consideran que eso se pierde autonomía territorial y demás, pero la articulación es necesaria para generar impactos de desarrollo. Y finalmente, ¿cómo la planificación tiene que ser un tema no solo de un cierto momento? Creo que la planificación tiene que estar constantemente alimentándose, por lo que hablábamos ahorita, por la información, por lo que acontece, que no esperábamos, que también esos imprevistos, esos factores externos que no puedo medir o tener contemplados desde cuando empecé a hacer un plan de prospectiva. ¿Qué mensaje podemos dejar finalmente a los entes territoriales, a la ciudadanía con respecto a la importancia de la planificación? Bueno, la planificación es un proceso cíclico y derivado, es decir, cíclico porque, digamos, nunca termina, precisamente por eso, porque las decisiones que tomamos hoy van a materializar sus efectos en tiempos muy distintos a los de hoy, van a ser tiempos distintos, y es necesario que en esos tiempos esas decisiones sean evaluadas, y por eso es derivado, porque se deriva de las decisiones que tomamos, se derivan otras decisiones. ¿Por qué es importante para la ciudadanía ser conscientes de que es necesario planear? Porque es necesario que en la generación de esas capacidades humanas exijan como colectivo de los gobiernos y del liderazgo en términos gubernamentales, se exijan ese tipo de planificaciones, porque también es importante que la ciudadanía alargue la vista, porque en la medida en que la ciudadanía acorte la vista,
pues los gobiernos, sobre todo cuando aspiran a ser los gobiernos líderes de un territorio, pues van a responder a esa corta vista. Entonces es necesario que la ciudadanía alargue la vista, también dé apertura a la especialización, también exija información, tomen decisiones exigiendo datos e información, que finalmente es conocimiento y no intuición. O porque las decisiones de corta vista normalmente están guiadas por la necesidad, por las carencias, por, digamos, las desventajas que a nivel poblacional, en términos sociales, económicos y políticos, puedan tener los territorios. Entonces es necesario alargar la vista de la ciudadanía para que en esa medida, cuando la ciudadanía tiene vista larga, exige datos e información para tomar decisiones y eso, pues, ahí se genera entonces también la sinergia con los gobiernos para que respondan a esa larga vista de la ciudadanía. Johnny, muchas gracias. Excelente realmente poder compartir, poder escucharla, y pues para nosotros acá en el canal y en este espacio ha sido pues realmente un gran honor y un gusto compartir con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Para mí también es un honor poder conversar sobre estos temas, poder pensar los territorios, poder seguir pensando en el lugar de la ciudadanía para planear, para pensar y sobre todo para pensar en cambios futuros. Bien, muchas gracias a Diony Henao y a ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Los invitamos para que estemos la próxima semana con más temas y con más invitados para hablar frente a frente cortésmente.